Bien, hoy quería compartirles de un tema que hace un tiempo viene resonando dentro de mí, voy viendo, ¿no? En algunas circunstancias. Ven la imagen que les comparto ahí, es una persona que está completamente frustrada, está como que llegó al límite, ¿no? Llegó al límite de su capacidad y llega y exclama, dice, Dios no es justo. Esa afirmación que es tan fuerte, que es una blasfemia y que nos imaginamos solamente puede venir de una persona que no conoce al Señor, una persona que está completamente alejado, una persona que no ha conocido nada de nuestro Señor, y sin embargo muchas veces no es así. Muchas veces la persona que llega a hacer esa exclamación, llega a ese límite de la frustración, ha estado junto a nosotros, ha estado cerca, ha conocido de la palabra, inclusive se ha llegado a congregar con nosotros, pero llega un punto en su vida que piensa que Dios no es justo, ¿no? Y en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, podemos ver, yo puedo ver por todo lado varios compañeros, veo un par de memes de gente que con sarcasmo, con burla, se refiere a los cristianos como que, ¿y dónde está Dios que sana? ¿Y dónde está el Dios que va a curar todas las enfermedades? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que se enferman, se mueran los más indefensos, los que ya están enfermos, los viejitos? Y bueno, dentro de este abanico de gente que podemos ver que hace ese tipo de conclusiones, he podido ver algunos hermanos que se han alejado de la iglesia, que se han alejado del Señor y que pueden llegar a exclamar, Dios no es justo. Y pienso en ellos y como que encuentro un común denominador. Ellos, al momento de alejarse del Señor, tenían una sola pregunta, una pregunta simple pero muy profunda. Y la pregunta era, ¿por qué? ¿No? Uno llega y se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué no le puede pasar a él? ¿Por qué perdí mi empleo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué está enferma mi esposa? ¿Por qué puedo perder un miembro? ¿Por qué tuve ese accidente? ¿Por qué perdí a mi papá? ¿Por qué perdí a mi mamá? ¿Por qué perdí a mi hermano? ¿Por qué perdí un hijo? Y es en ese límite de frustración que muchas veces se encuentran personas que conocemos y llegan a exclamar que Dios no es justo, ¿no? Y es más profundo todavía el dolor con ellos cuando junto con esa duda entra las preguntas, dice, si yo te servía, Señor, ¿cuántos años te he servido? ¿Cuántos años me he congregado? Yo me congregaba, yo ofrendaba, yo predicaba el evangelio y sin embargo ahora vemos al hermano que está alejado de la iglesia, ¿no? De la misma forma, muchas personas que no conocen al Señor, que nunca se han acercado a Él, utilizan estos cuestionamientos para no acercarse, ¿no? Pensando que Dios es injusto. Entonces esta noche yo quería compartir con ustedes un par de pasajes y compartirles un par de personajes en la Biblia que han pasado por situaciones límite, situaciones de frustración y situaciones parecidas a las de la imagen. Veamos el caso del apóstol Pablo. Ministerio de 34 años aproximadamente, conocido como el apóstol de los gentiles, quien llevó el evangelio hacia todos los gentiles, a los que no eran del pueblo judío, escribió 13 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y en todo ese tiempo que servía al Señor y trabajaba para el Señor, no era un ministerio como el que tenemos ahora, que es un ministerio más fácil de llevar, ¿no? Vemos en 2 Corintios 11, 23 al 27. Yo leo y dice, son ministros de Cristo, está hablando Pablo, ¿no? Como si estuviera loco hablo. Yo más,
en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en ayunos, en frío y en desnudez. Ahí podemos ver el compromiso que tenía Pablo con su servicio, cómo servía al Señor a pesar de los azotes, las cárceles, los peligros de muerte, que fue apedreado, padeció naufragio, frío y desnudez. Y Pablo seguía firme. Y vemos en la vida de Pablo que llega un momento en su vida, en su ministerio, que tiene un problema que muchos autores dicen era un problema de salud, ¿no? En 2 Corintios 12, 7 al 9 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Hay varios autores que dicen que este aguijón de la carne que tenía Pablo era una enfermedad en la vista, otros dicen que era una debilidad, pero él tenía algo que le causaba dolor, un aguijón en la carne. Y Pablo agarra y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor le ha dicho, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A pesar de todo el ministerio, de todo el trabajo, los sufrimientos y lo que hacía Pablo, cuando le pidió al Señor que le quite ese aguijón de la carne, el Señor le dice no. Pablo después ahí en el mismo pasaje se ve que dice, para que no me enorgullezca, es que está el aguijón en la carne. Puede ser, es un razonamiento lógico, está bien, está escrito, pero el Señor le dice no, no te lo quito. Vemos a Moisés, otro gran personaje bíblico. 40 años de ministerio, antes 40 años de preparación, ¿no? Profeta, legislador y líder del pueblo de Israel. El trabajo que hacía Moisés durante los 40 años no solamente fue guiar al pueblo de Israel por el desierto, no solamente estuvo a cargo de ser la comunicación entre Dios y el pueblo, de darles la ley a los israelitas, sino que escribió el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia son el Pentateuco y lo escribió Moisés en ese tiempo. Y Moisés tenía mucho trabajo cuando estaba con los israelitas. Tanto trabajo que describe un capítulo de Éxodo que dice que desde mañana hasta la tarde él estaba sentado atendiendo todas las cuestiones del pueblo de Israel. Cuando su suegro lo ve, le dice, vas a desfallecer, tienes que buscar ayuda. Y es así como él pone a hombres, distribuye el trabajo, pero era muy pesada la carga de Moisés. Y él servía al Señor esos 40 años. En Números 20, 7, 8 y 11 y 12. Vamos a ver un pasaje. Números 20. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. El pueblo de Israel no tenía agua y estaban desesperados y estaban murmurando contra Moisés. El versículo 11 dice, entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas.
y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés había servido al Señor durante 40 años y tenía una orden, tenía que hablar a la peña. Pero Moisés se le salió de sus cabales por culpa de la incredulidad del pueblo y en su desesperación golpea a la peña, como ya había hecho antes, está descrito en Éxodo. Golpea y no solo le habla. Y Dios, por esa falta de Moisés, determina que no va a entrar a la tierra prometida. Todo esto de la peña tiene una explicación, porque la peña es un tipo de Jesucristo, que tenía que ser golpeado una sola vez. Pero aún así, por saltarse de casillas, un día Moisés, a pesar de la carga y del trabajo, Dios determina que no entre a la tierra prometida. Y Moisés oraba, Moisés pedía al Señor toda su vida, todo el éxodo de Moisés, los 40 años, el destino era llegar a la tierra prometida. Era la misión de su vida. Y él le rogaba al Señor que le permitiese entrar. Dice Deuteronomio 3, 23 al 26. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no hables más de este asunto. Hay otra versión que dice, basta ya Moisés con este asunto. Moisés le rogaba día tras día que le permitiese cumplir el propósito con el cual había salido de Egipto. Él los iba a llevar, pero Moisés no iba a entrar a la tierra. Y eso causaba gran dolor a Moisés. Pero Jehová había dicho también a Moisés, no. Ahora vemos a Job, otro personaje gran personaje de la Escritura, ¿no? Tenía una vida de rectitud. Era profeta y era el más rico de su época. Dice que era varón justo y recto delante de Jehová. Es un varón ejemplar. Tenía hijos y tenía muchas posesiones. Tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Y todo esto está descrito en Job 1, ¿no? Cuando Satanás va a la presencia del Señor y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Dios permite que a Job en un mismo día le quiten sus posesiones y sus hijos. Todas sus posesiones y sus hijos perdió en un solo día, ¿no? Cuando quiero yo ponerme en un paralelo con estos grandes hombres de Dios, no puedo, no les llego ni a los talones, a Moisés, a Pablo, a Job. Si yo puedo decirle al Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de maldad, hay camino de maldad. No podría el Señor calificarme como a Job, hombre recto. No, estoy tan lejos y si a ellos el Señor les ha podido decir que no, a ellos el Señor les ha dicho que no, ¿quién soy yo para que a mí el Señor no me diga que no? Y es así que en esta época yo oro para que no podamos enfermarnos, para que mi mamá no se enferme. Muchas veces cuando oramos por los hermanos en la iglesia, de acuerdo a la enfermedad, a la complejidad de la enfermedad y a la edad que tiene el hermano o el amigo o el pariente, oramos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad en su vida, sánalo si es tu voluntad. Pero cuando ya el problema, la enfermedad, es de alguien más cercano, cuando es tu hijo,
cuando es tu esposa, cuando es tu mamá el que está con la enfermedad, ese velo y ese misterio de humildad que a veces ponemos desaparece. Y le pedimos al Señor, clamamos al Señor porque los cure. Queremos que el Señor nos escuche y nos dé una respuesta positiva a la petición. Pero a los grandes héroes de la fe, el Señor les dijo que no, que no. Y también a nosotros nos puede decir que no. Hermanos, todas estas 2 semanas que pasaron, todos saben, estuvimos orando por un hermano, una familia de la iglesia en Belén, en Cochabamba, Bolivia. Y el Señor dijo no. La esposa tuvo que partir con el Señor. Y quedaron huérfanos y quedó un viudo. El Señor dijo no. Y cuando hablamos con ese hermano, queriendo animarle, nosotros salimos más animados que él. Hemos salido más animados por la firmeza que él tiene en el Señor, a pesar del dolor, ¿no? Pablo, ¿qué hizo Pablo cuando se enfrentó a la negativa del Señor? Pablo en 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo se gloría en su debilidad. Y hermanos, en este tiempo, cuando vemos nuestra limitación, que aún ni podemos salir con libertad, nos han cortado las alas, nos está mostrando esta enfermedad lo limitado de nuestro alcance. Y podemos gloriarnos en esta debilidad. Porque el poder del Señor va a ser sobre nosotros en este problema. ¿Qué hizo Moisés después de que el Señor le había dicho que no va a entrar a la tierra prometida? Continúa con su trabajo y exhorta a los israelitas a la obediencia y a apartarse de la idolatría. En el siguiente capítulo, después que a Moisés le dice el Señor no, Deuteronomio 4:1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que lo ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Moisés continúa con el trabajo. Y es lo que tenemos que hacer en este tiempo, hermanos. Así el Señor no nos haya dicho no o nos haya dicho que no, tenemos que continuar con el trabajo que venimos haciendo como iglesia. Job, cuando el Señor le quita a sus hijos, continúa con su integridad y además adora a Dios. Job 1:20-22 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Después que Job había perdido a sus hijos, adoró a Jehová. Y esa bendición que le da a Dios con todo el dolor que tenía dentro de él, llevó su ofrenda al Señor y fue una ofrenda con dolor. Entonces, a pesar del dolor que podamos pasar en este tiempo o hayamos pasado, tenemos que continuar adorando al Señor y no atribuyendo despropósito a Dios. No atribuyéndole al Señor que es injusto. Él es justo, hermanos. Él es justo. Ahora, ¿por qué pasamos la prueba? ¿Por qué viene ese dolor tan grande que no lo podemos a veces soportar? Tanto que vemos hermanos que se alejaron de la fe. El crisol para la plata, dice, y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. El crisol para la plata es donde se funde la plata, donde se funde el oro en la hornaza. ¿Y para qué se funde? Para sacar la escoria, para sacar lo contaminado, para purificar. Dice, y he aquí te he purificado
y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. El Señor nos quiere purificar por medio del dolor, hermanos. El Señor nos va puliendo para su gloria, para su honra. El Señor nos quiere podar. Otra linda parábola es la parábola de la vid. Dice, yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Entonces, hermanos, el dolor no viene por una falta que hayamos cometido. No es por un pecado que tengamos escondido. El dolor puede venir cuando demos fruto. Cuando estemos dando fruto para el Señor nos puede podar para que demos más fruto todavía. El Señor nos puede podar, hermanos, en este tiempo. Hay algo muy, muy lindo de Pablo que va más allá del gloriarse por sus debilidades. El gloriarse cuando el Señor le dijo no. Y está un poco más abajo en el mismo pasaje, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Sigamos el ejemplo de Pablo. Con el mayor placer gastaré lo mío. Este es el tiempo, hermanos, donde la iglesia tenemos que salir a mostrar de qué estamos hechos. Que el amor del Señor vive en nosotros. Tenemos que salir a gastar lo nuestro. Y aún nosotros mismos gastarnos por el amor de las almas. Y hay un personaje más en la palabra a la cual Dios le dice que no. Y yo creo que fue el no más doloroso para Dios, porque era su propio Hijo, Jesús, una vida completa sin pecado, profeta, sacerdote y rey, el Hijo de Dios hecho hombre. Y es Jesús, cuando está en el huerto de Getsemaní, en la agonía, en plena agonía previo a entregar su cuerpo en rescate por nosotros, que le pide a Padre y le dice, Abba Padre. Abba es una expresión que quiere decir papito. Es una expresión con mucho cariño, con un cariño entrañable, se dirige de la manera más cariñosa que puede referirse al papá. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor Jesús en su agonía pidió apartar esa copa por el dolor que le iba a producir. Y Dios le dijo no. Y el Señor en su obediencia tomó la copa y entregó su vida por nosotros. Entregó su vida por ti y entregó su vida por mí. A pesar de todo ese dolor que le causaba, de todo el dolor que veía, ¿no? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese no de Dios hacia su Hijo y ese sí del Hijo para tomar la copa fue por amor a nosotros. Dios mostró su amor haciendo que el Hijo y el Señor Jesús mostró su amor, Él entregando su vida por los pecadores, el justo pagando por los pecadores. Romanos 5:1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados por la fe. Esos hechos que parecen inentendibles, que son inentendibles para nosotros, que no podemos comprender el amor y el dolor que tuvo que tener el Padre para entregar a su Hijo, el dolor que tuvo que pasar el Señor Jesús en la cruz, entregando gota a gota su sangre para rescate nuestro. Ese sacrificio es el que nos hace justos delante de Dios, que es justo. Justificados por la fe, debemos creer que el Señor pagó por nuestros pecados. Y tenemos que alabarle, hermanos, amigos, alabarle y ir a Él, correr a Él para entregarle nuestros temores, nuestras debilidades, nuestros dolores. Si Dios nos ha quitado algo, hermanos, tenemos que ir a Él, porque es Él el dador de la vida, el que da y el que quita. Él es quien ha entregado a su Hijo para darnos la vida eterna y hacernos justos. ¿Podemos orar, por favor? Padre bendito, Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta noche. Te damos gracias, Padre Santo, porque a pesar del dolor, de la dificultad, Señor, tú nos amas, Padre. Y es ese amor, Padre Santo, tan grande que ha permitido entregar al Hijo, a tu Hijo, Señor, tu Hijo amado, para rescate por nosotros. Acudimos a ti, Señor, porque no hay a quien más ir. Tú tienes palabras de vida, Señor, y el que cree en tu Hijo, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa promesa. En el nombre de Cristo Jesús te agradezco. Amén.